Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana de viernes 26 de junio. Estamos muy contentos por tenerle una semana más con nosotros. Reciba un cordial saludo de Grupo Vital y SEAP. Nosotros estamos terminando a lo largo de todas estas semanas desarrollando varios temas encausados a poder llegar a hablar sobre el clima emocional y la importancia de la relación con la productividad de las empresas. Y el día de hoy tenemos, como siempre, a nuestra querida Janet Rubio Pinilla para que poder encauzar de todo lo que hemos hablado de la semana, cómo ponerlo en práctica. Y este va a ser un viernes muy importante para todos, va a ser muy emocionante poderlo tener a la práctica y sobre todo la importancia de usted en tener y adquirir mayores conocimientos como un valor agregado que estamos nosotros desarrollando juntamente con programa Superalo. Así que le voy a invitar a que usted pueda tomar sus notas, tomar papel y lápiz para cualquier duda, cualquier pregunta que usted desee hacerla con mucho gusto. Anótela en los comentarios y nosotros con gusto vamos a estar respondiéndole y vamos a darle la bienvenida a Janet que ya nos acompaña para poder iniciar un viernes más, un viernes tan interesante, un viernes muy emocionante. Janet, buenos días, qué bueno tenerte de nuevo con nosotros, es un gusto, un placer y aquí expectantes a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ok, muchísimas gracias. Buenos días. Efectivamente, sí, Cristian, es el último webinario del ciclo que hemos desarrollado y que se planeó eh, orientando sobre todo en las áreas de recurso humano en la gestión, en lo que hace referencia a la gestión emocional de sus equipos de trabajo. Por tanto, que hoy, para cerrar, vamos a hablar de clima emocional y algo súper importante, a partir de ahora, y con lo que vamos a ver aquí, poder solicitar para agendar los talleres a desarrollar ya puntualmente dentro de cada una de las empresas, que es el siguiente ciclo. Ya es que todo esto que hemos hecho aquí eh, podamos hacerlo directamente en cada uno de de los grupos de trabajo de cada uno de quienes han participado. Eh, las empresas a las que nos hemos dirigido son empresas aliadas de Vital y SIAP. Sin embargo, pues obviamente que estamos abiertos siempre a, a aportar en todas las empresas del Salvador. Muchas Es, gracias. es correcto, Janet, lo que tú dices. Hemos estado trabajando y en contacto con todas las empresas. El siguiente paso es que podamos hacer todo lo que hicimos en conjunto en cada una de ellas, aportándole y siempre llevándolo de la mano. Así que iniciamos este nuevo tiempo. Te doy la bienvenida y te dejo 100% los micrófonos a tu disposición. Vale, Gracias. gracias. Bueno, entonces vamos a hablar del clima emocional siguiente. Cuando hablamos de emociones, pues obviamente es todo lo que nos concierne como seres humanos y por tanto el unir los equipos de trabajo tantísimo sentir, pues a veces se hace un poquito complejo de llevar. Resulta obviamente normal. Si en la casa a veces no podemos con 3 o 4 hermanos o hijos, ahora sí pues en la empresa, ¿no? Entonces es un tema de aprender, por tanto, y aplicar todo esto que hemos venido viendo respecto al manejo y gestión emocional. Entonces resulta que cuando hablamos de clima emocional, pensamos enseguida, sí, del clima de la empresa. No, una cosa es el clima emocional y otra cosa bien diferente es el clima organizacional. Las empresas, por naturaleza, cumplimos con una serie de normas. Dentro de esas normas está lo que tiene que ver con el bienestar laboral. Ese bienestar laboral que además nos indica, debes tener un puesto de trabajo con una luz natural en lo posible, perfectamente aclimatado,
con la facilidad de una silla, pues que permita recargarse con seguridad. La altura de los escritorios y todo esto debe ser de tanto. Todas estas cosas que a nivel ergonómico nos indican, por ejemplo, la parte obvia de la convivencia que implica esos valores de los que ya hablamos aquí, que pues son obviamente para todos y que vienen implícitos dentro de las carácter y personalidad que agarra cada una de las empresas. El clima emocional tiene que ver con las emociones de cada uno de nosotros entonces hablamos, el objetivo de trabajar clima emocional es reconocer en las personas que son la esencia como individuos libres, autónomos, pensantes. Es reconocer en ese colaborador que es una persona integral, independientemente de todo lo demás que trae. De esa forma podemos llegar a sentir más plenitud al ser reconocidos, siguiente, y por tanto más productivos. Muchas veces nos dicen, mira, si es que queremos una charla de motivación, la gente realmente no se ve del todo animada, no se nota, pero se pierde muchas veces al tanto trabajo y esfuerzo económico, de tiempo y demás que se hace muchas veces en torno a tratar de motivar a la gente, cuando antes de esa motivación no se reconoce como individuo. Ese es el reto. Entonces, el clima emocional es el conjunto de sentimientos, emociones y estados de ánimo de un equipo de trabajo. Se concibe desde el conjunto de emociones salientes y unas representaciones sociales sobre el estado actual y el futuro de la sociedad. Eso tiene muchísimo que ver con lo concerniente hoy a las teorías de psicología del trabajo en cuanto a felicidad en el trabajo. Y obviamente tiene que ver frente a todos los programas de bienestar que podamos generar dentro de las empresas. El clima del equipo determina sus resultados. Muchas veces vemos que hay personas que pueden dar mucho, mucho, mucho más, se quedan en lo que es y no más. Siguiente. Ayer, en un foro de empresarios, decían que una de las cosas que nos trae culturalmente a los latinos es ese pensamiento de yo a cuenta de qué voy a dar más si lo que estoy haciendo es enriqueciendo a otro. Y es una mentalidad cultural, es un tema importante de tener en cuenta porque lamentablemente lo podemos decir que es creencia, que es falta de actitud, cualquier cosa que le podamos decir, pero en realidad es un tema cultural. Por tanto, este tema de clima emocional agarra un importantísimo presencia y realidad a la hora de trabajar con nuestra gente si queremos hacer realmente un cambio. No basta con hacer muchas veces capacitaciones de ventas, hacer capacitaciones, lo que decía ahora de motivación, hacer ciertas dinámicas y ciertos trabajos enfocados a que se aprenda más del área que se desarrolla si no se atiende primero a la persona. Como digo, reconociendo además que en su esencia la creencia, la mentalidad que se tiene es un poco compleja. Sumado a eso, no olvidar que las emociones se contagian. Entonces, muchas veces, equipos de trabajo que de pronto tenían un líder, digamos que lo lleva de la mano de una forma integrada, cohesionada, y vienen y los cambian o alguna situación pasa y viene ese bajonazo completo del equipo de trabajo. Porque muchas veces escuchamos cosas como, ¿y ya para qué? Si la empresa la están vendiendo, y ya, ¿de qué me esfuerzo? Si igual, mire lo que pasó con esto de la contingencia, la empresa no me reconoce,
que es una queja lamentablemente recurrente también, es que el jefe no reconoce lo que yo hago. Entonces, todo esto tiene que ver con el clima emocional. Ahora bien, entonces, el clima y la cultura organizacional tienen que ir unidos. Además de cómo en esta unión se comunica a todas las personas. Toda vez que, como les digo, lo que el uno hace influye en el otro. Somos sistemas. Y también lo que al uno le afecta, pues le afecta a todo el sistema. Entonces, la diferencia entre clima emocional y clima organizacional está en que la cultura organizacional es planeada y consistente, se mantiene. Aquí se incluyen las políticas de la empresa respecto al recurso humano, se incluye una cantidad de temas que al final los vamos a ver. Pero en el clima emocional es el ambiente el que hace de la cultura algo maleable, algo que se puede estar cambiando, que puede ser total, absolutamente flexible. Siempre está cambiante. Por tanto, trabajar en el clima emocional permite una mayor solidez en el desarrollo personal de cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo. Siguiente. Yo suelo poner un ejemplo en esta parte, que es que de pronto viene una persona y dice, vamos a ponerlo en el escenario del tráfico y demás. Entonces una persona viene y dice, llegué tarde porque lamentablemente choqué en el tráfico, estaba fuerte y dañé mi carro. Ándale, ok, bueno, pues mira a ver cómo lo arreglas. Generalmente es la respuesta que recibe. A diferencia de choqué mi carro y entonces la persona, el líder, diga, hombre, ok, ahora te vas a quedar sin vehículo, vamos a mirar de qué forma te reemplazo un vehículo, cuánto tiempo se puede tardar en arreglarlo, 2, 3 días, vamos a ver cómo te solucionamos esto. Porque además cuando yo le doy una solución real de preocupación legítima, estoy haciendo que la persona se sienta atendida, se pase de ese agobio que se trae cuando este tipo de cosas suceden y además se le esté brindando una solución para que deje de pensar en el problema que tuvo. ¿Qué tan productiva puede ser una persona? Un día entero de trabajo cuando está pensando, ¿y ahora con qué va a pagar el arreglo del carro? ¿Y ahora con qué va a pagar no sé qué? ¿Y ahora me va a quedar sin? ¿Y ahora entonces voy a tener que utilizar el Uber para llevar a los niños a la escuela? Tantas situaciones alrededor de una situación puntual. Entonces, por tanto, este tema de clima emocional nos enseña a que cuando prestamos legítimamente atención a cada una de las personas, podemos hacer que funcionen en las otras áreas. Entonces, generalmente medimos cuáles son los objetivos de la empresa, medimos las condiciones de trabajo, podemos decir cómo te sientes en tu puesto de trabajo, realmente estás a gusto, estás cómodo, tu silla es suficientemente cómoda para que te soporte 8 horas allí, etcétera. Se miden también las oportunidades de carrera en las empresas grandes donde se da esta oportunidad de, ok, hoy estás en este cargo de recepción, pero mañana puedes pasar a tal otra área y a otra y a otra y a otra y ir escalando, ¿sí? También se mide el tema del trabajo en equipo, se mide la compensación económica, se miden los reconocimientos, pero no se miden las emociones de estas personas. Entonces, hace falta medir el clima emocional. Nosotros lo ofrecemos. Hemos diseñado un cuestionario de forma anónima donde a través de 10 sencillas preguntas podemos evidenciar cuáles son los problemas reales que tienen las personas. Siguiente. ¿Por qué? Repito, el estado emocional es ambivalente. Cuando solucionamos situaciones familiares, por ejemplo, pues ya empezamos a sentirnos mucho mejor. Y esto obviamente, todo lo que yo traigo me va a impactar en la productividad. ¿Qué entonces es lo que medimos? El clima afectivo, el clima de esperanza, el clima solidario, la confianza en la organización. Este es un punto generalmente
de más alto impacto frente a que dicen no tengo confianza aquí. Está la parte del miedo y ansiedad, que ahorita pues toma una mayor relevancia, el enojo, la tristeza, el nivel de alegría de las personas, la tranquilidad económica y la tranquilidad para hablar. Muchas veces, y lo hemos visto en el diplomado de comunicación efectiva, que las personas no hablan porque no se sienten escuchadas o porque sienten rechazo a la hora de hablar. Pero muchas veces las personas tienen la solución a un problema puntual. Entonces, estos son los ítems que medimos. Siguiente. En un estudio que salió hace unos 5 años en 5 países latinoamericanos, resultó que el 80% de las personas no se sentían cómodas con su puesto de trabajo, con su cargo. De pronto podía ser, sí, yo pues a mí sí la empresa me gusta y demás, pero yo quisiera estar en otra área. O de pronto yo estoy en lo que me gusta hacer, pero la empresa no me da lo que yo esperaba, no cumple mis expectativas. Yo quisiera desarrollar esto, pero en otro sitio. El 80% de las personas. De esta manera, entonces sabíamos que se supo que si a este 80% de la gente venían y le ofrecían un trabajo diferente, tranquilamente podían decir, sí, me cambio. Solamente contar con el 20% de la gente que se tiene es muy poquito. Pero ahora, la semana pasada, en un estudio que nuevamente hacen, en este caso apoyado por el grupo, por la Fundación STEAM, por la Fundación de Claro en México, y resulta que este indicador ha subido al 90%. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones de la contingencia pues llevan a que las personas estén diciendo, yo no quiero quedarme en esta ciudad, me quiero regresar a mi pueblo, yo quisiera quedarme, al contrario, otros, yo quisiera cambiarme de aquí, irme para la ciudad, no quiero trabajar vía remota, yo quiero estar en una empresa compartiendo con las personas, o al revés, es decir, hay como un encuentro real de la situación de cada uno respecto al trabajo actual que le lleva a decir, yo quiero cambiar. El 90% de las personas, muchos de las empresas han perdido gente de puestos clave, de puestos importantes, porque estas personas están siendo también llamadas de otras empresas. ¿Por qué? Porque además en esto de la contingencia y todo esto que se genera, conozco muchos casos además, donde si yo tenía 2 personas o 3 personas desarrollando una tarea puntual, de pronto ahora me doy cuenta que con una sola persona en casa se puede manejar todo. De tal forma que entonces sacan a estas 3 personas que estaban y más bien llaman a uno nuevo para decirle a este nuevo, esto es lo que va a hacer, y este nuevo entra sin saber que está haciendo el trabajo que antes hacían 2 o 3 personas. Y es lo que hay. Si las empresas están batallando tantísimo para mantenerse, pues es la solución que han encontrado. Por supuesto que son soluciones válidas. Por eso hemos hablado aquí desde el comienzo de la importancia de capacitarnos mucho más. Entonces, ¿qué tengo yo para ofrecer hoy? Habría que ver. Pero para el empresario saber que su gente, el 90% de su gente, no está conforme, también es una situación que se debe atender inmediatamente. Entonces, se vale preguntar. Orientar a las personas desde este diagnóstico es bastante importante porque no es un tema muy práctico, está puesto en palabras sencillas, basta con que contesten su encuesta y poder luego entonces empezar a determinar cuáles son las acciones a seguir para ayudar en la solución de lo que resulte, pues.
La regulación emocional de nosotros los seres humanos es la capacidad para manejarnos de forma apropiada. Supone, por tanto, estrategias de afrontamiento y capacidad para autogenerarse. De esto hablamos un poco la semana pasada cuando hablamos de inteligencia emocional. Siguiente. Por tanto, no olvidar que cuando las emociones ya se vuelven colectivas, igual se vale entonces aplicar estas estrategias. ¿Qué se investigó? Se investigó sobre la satisfacción, que como acá todavía digo 80%, que la semana pasada ya nos dijeron está en el 90%, donde las personas están abiertas entonces a la posibilidad de cambiarse de empleo. ¿Cuánto esfuerzo y dinero puede perder una empresa con esa situación? Ojo con eso. Ahora, en el portal de Portafolio Empresarial, esta es una revista de tipo empresarial y financiero, publicaron resultados de la investigación de satisfacción laboral para los países latinoamericanos. El 53% además dijeron que consideran que su empleo es de muy mala calidad. O sea, si el 90% está inconforme, el 53% además está diciendo es que mi empleo realmente no es lo que yo espero. Ahora entonces se impone un compromiso de dar el 100% 10 más, resultados del inicio de la relación laboral, dejando inmerso dentro de un clima laboral a la persona, pero dentro de un clima no necesariamente saneado. Entonces aprovechemos la oportunidad, porque esto lo que nos hace es decir, ok, nos tocó esta parte de renovar absolutamente todo lo que estamos haciendo, ok, hagámoslo desde un ambiente sano. Siguiente, hagámoslo desde un ambiente que nos permita haber quitado, ya limpiado toda la contaminación que podemos estar manejando. Siguiente. Cuando yo digo contaminación, estoy hablando además de estas personas que le dan mucho al tiempo, a la conversación negativa, al chambre, dicen allá, que le influyen en otras personas en esa parte de cumple con tus horas de trabajo y ya, igual te pagan. Todas estas cosas tóxicas que suceden dentro de las empresas. Esa es la contaminación más grande que tenemos. Por tanto, es importante ir limpiando de este tipo de personas. Ahora bien, algo también que siempre se ha sugerido a nivel de recurso humano es que las personas no estén más de 2 años en el mismo cargo. Y eso es supremamente valioso porque cuando las personas han desarrollado buenos resultados, han entregado buenos resultados y les dejan en el mismo cargo por años y años y años, se vuelven como muy cómodos. Se vuelven personas, es que en Colombia les decimos se vuelven elefantes. ¿Por qué? Porque se vuelve como ese tema pesado que ya no puedo mover. Muchas veces vemos personas que ya están a pocos años de incluso llegar a lograr una pensión, donde los dejan ya en algún sitio, en algún cubículo de trabajo, y ¿cuál es la tarea de esta persona? En realidad, ninguna. No la sacamos porque nos resulta más costoso, pero la persona obviamente ya cumplió su ciclo y dejó de producir. Por eso es tan importante obligar a que la persona se capacite permanentemente. No todo es responsabilidad de la empresa, esa parte es obvia. Por supuesto, entonces, que cuando hacemos la selección de personal y vemos en el perfil de la persona que le gusta estudiar, que le interesa realmente ir creciendo, pues esa es la persona que nos va a servir. Pero una persona de tantísimas que dicen, ya tengo trabajo, ya me relajo y entro a pertenecer a ese 90% de personas inconformes con lo que hacen, o con la empresa, o con lo que se está haciendo. Entonces no resulta inteligente hoy por hoy este tipo de personas. Entonces, aprendamos también a que si queremos un clima organizacional sano, si queremos un clima emocional sano, se vale también tener en cuenta que requerimos de personas sanas emocionalmente.
Lo que no tengamos de ahí, entonces, ¿cómo entramos, pues, a buscar formas para corregirlo? Les decía que que el clima organizacional trae estas áreas. Entonces tenemos la orientación al servicio, la orientación a resultados, los estilos de liderazgo, esa capacidad de trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la pertenencia y el compromiso, crecimiento y desarrollo, las condiciones de trabajo, la remuneración y los incentivos y la claridad estratégica. Esa parte de informarle al personal, esta es la ruta, este es nuestro objetivo, para allí es que vamos. Estas son las dimensiones del clima organizacional. Pero démonos cuenta que aquí no habla de nada que tenga que ver con el tema emociones. Por tanto, que si una empresa goza de un clima organizacional favorable y se esmera entonces también de lo que he hablado acá por el clima emocional, su gente va a encontrar mayor bienestar y por tanto va a ser más efectiva para la empresa. Entonces, lo que queremos decir aquí es que se necesita tanto el clima organizacional como el clima emocional. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de clima emocional, allí hablamos de las dimensiones del clima organizacional. Ahora, los factores de clima emocional tienen que ver con la autoaceptación. Sacar a las personas de ese grueso porcentaje del que ya hemos hablado. Las relaciones positivas con otras personas. La autonomía, dominio del entorno, las relaciones positivas con las otras personas. Está aquí repetido autonomía, qué mal. La otra parte es el autocontrol, la autogestión. Para la psicóloga e investigadora Carol Riff, el clima emocional hace referencia a la consecución de aquellos valores que hacen a las personas sentirse vivas, sentirse que sirven para algo, que hacen parte de algo puntual, que les llena, les satisface. Estos son datos obtenidos del estudio que les comentaba de hace unos 5 años, de portafolio empresarial, además, que buscaba saber más de las empresas a nivel latino y los trabajadores a nivel latino, con base en este estudio hecho en este modelo de esta persona, Carol Riff y de Díaz, que han estado inmersos siempre en la investigación y en la solución a todo este tema de efectividad laboral. Siguiente. Recuerden ustedes que cada uno de nuestros temas ha traído un ebook, que basta que lo soliciten vía correo a Cristian para que él se los haga llegar siempre de inmediato, además. Bueno, ahora bien, entonces hablamos de clima organizacional y hablamos de clima emocional, pero este clima emocional lo podemos llevar al clima social. Cuando hablamos de la responsabilidad social, cuando hablamos de que ahora yo como empresa le retorno a mi sociedad, a mi comunidad, como equilibrio a lo que recibo. Entonces, desde la valoración de que las personas hacen de sus circunstancias y su funcionamiento en la sociedad, estos son los ítems aquí a analizar. Tenemos que ver entonces la integración social, que hace referente a esa evaluación del personal y la calidad de sus relaciones. Esta integración que nos dice además, no solamente basta con que yo conozca personas, tenga muy buenos contactos, sino que realmente me integro con el desarrollo de las otras personas. Entonces, ¿cómo nos podemos integrar como sociedad? Y dentro de la empresa, ¿cómo podemos aprovechar este recurso humano que tiene esta condición? ¿Va? La aceptación social. Obviamente viene esta parte de, ok, sí, y lo aceptamos. Como desde estos niveles de confianza y aceptación, que tienen mucho que ver también con todo lo que significa la comprensión, la auténtica
posibilidad de aportarle a otros. También aquí la contribución social, que tiene que ver con la medida que todo esto, digamos que se vuelven sinergias, que se vuelve cómo yo puedo contribuir realmente dentro de un cambio social, ¿sí? Ejemplo, vamos un poquito a México. México tiene una capacidad productiva impresionantemente alta, que se perdió con China a raíz de los modelos de trabajo en China, literal. ¿Qué tenemos ahora dentro de lo que estoy hablando aquí como ejemplo, como muy buen ejemplo? Hay un tema puntualísimo que tiene que ver con que China y Estados Unidos ya comercialmente pues, han debilitado muchísimo su nivel de compra, su nivel de absolutamente todo. Porque además, hoy por hoy, tenemos clarísimo que todo lo que signifique producción de elementos no necesarios, no de primera necesidad, todo lo que es suntuoso, pues pasa a un plano mucho más lejitos. Además tiene que ver, como lo dijimos en esa primera charla que se hizo, donde hablábamos como de las etapas que se viven. Entonces, esta es una etapa que sigue después de esta contingencia de ahorro total. Nos damos cuenta que ya no ocupamos tener la ropa de marca no sé qué, sino que ocupamos estar vestidos, cómodamente vestidos. Todo esto tiene que ver entonces con lo que habla de contribución social. ¿Por qué? Porque entonces resulta que México es ahora el llamado a producir, que está más cerca, que está más, a ver, con un mejor nivel de relación a nivel de todo lo que se maneja entre países y la posibilidad, por tanto, de las empresas de producir todo esto que se ocupa como primera necesidad y que ya no le van a comprar a otros países. ¿Qué tenemos en El Salvador? Una riqueza impresionantemente alta con todo lo que se viene haciendo, por ejemplo, a nivel tecnológico. Es increíble cómo en la capacitación que se ha generado al grueso de jóvenes internautas hoy por hoy, se está gestando un equipo de gente, unos equipos de personas realmente muy, muy productivos en muchísimos niveles tecnológicos. Y la tecnología no solamente es decir, ok, sí, hice una programación de una aplicación o qué sé yo. No, esto que estoy hablando tiene que ver con actualizaciones tecnológicas, por ejemplo, en el campo agrícola. O sea, cosas que de pronto en el común no las vemos, pero de allí sí nos estamos beneficiando. Entonces, llevar todo eso que hacemos al clima social, obviamente trae muchísimos beneficios. Muchas veces no nos alcanzamos a dar cuenta que dentro de lo que hacemos podemos realmente impactar mucho más, tanto los resultados de nuestra empresa como los resultados de las otras empresas, desde todas las sinergias que podemos lograr y todo ese aprendizaje que podemos aprovechar. Tiene aquí también que ver con la actualización social, un poco de lo que estaba hablando, y con la coherencia. Esta coherencia que nos dice que lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que hago van en la misma línea. Siguiente, van en la misma línea, porque muchas veces hay empresas donde nos muestran unas políticas muy bonitas, incluso unas tablas de escalamiento económico importantes e interesantes, pero donde las personas no se sienten parte integral de los equipos de trabajo. Muchas veces encontramos eso. Entonces, toda esta es la oportunidad de cambiar y mejorar, obviamente. Cuando hablamos además de emociones, tenemos que hablar también de las emociones sociales. Esas emociones sociales que nos dicen qué es lo que orienta a los otros. Hablábamos hace unos días del tema de inteligencia emocional, donde las últimas dos, esta empatía y relaciones hacia los demás, pues son aristas de la inteligencia emocional que tienen que ver con las demás personas. Aquí toman una relevancia mucho mayor,
Por tanto, entonces, que el miedo, la simpatía, los resentimientos, amor, confianza, vergüenza o culpa surgen de la naturaleza de cada ser humano desde lo que somos. Y es el reflejo de la naturaleza y el estado de los vínculos sociales. Si yo dentro de mi equipo de trabajo encuentro esa aceptación, no tiene por qué darme vergüenza mostrarme tal cual soy. No tendría por qué sentir culpa cuando el resultado de pronto no se consigue, pero no estaba en mis manos solucionar situaciones que se presentan ahora con este tema de la contingencia, por ejemplo. Para algunas empresas ha sido bien complejo el tema del presupuesto. Ejemplo, tener que hacer una ruta para las personas que vienen a trabajar físicamente implica una inversión para traerlos cuando no hay movimiento de tráfico normal. El tema de todo lo que ha tenido que ver con hacernos a tecnología que no traíamos, qué necesidad teníamos de unas cuantas cosas como el trabajo o el teletrabajo. Entonces, hay que ver también esa parte que para algunos es bastante agobiante, para algunos se ha perdido la confianza. Muchas veces dentro de algunas empresas el tema presencial estaba más o menos, pero ahora en esta separación y trabajo a través de una pantalla, pues han salido una cantidad de situaciones que desconocíamos. Siguiente. Bueno, entonces junto a las emociones sociales están las llamadas emociones colectivas, que se refieren a las que pues ya se nos vuelven comunes, ¿sí? Así como las emociones sociales o de interacción, las personas implicadas en un mismo contexto suelen tener diferentes sentimientos. A pesar de que es contagioso, también está el tema de la percepción de cada quien frente a las situaciones, que eso a veces hace que se agrande más el problema que se pueda estar manejando respecto al recurso humano. La interacción social en un entorno en el que priman emociones positivas como la alegría, el entusiasmo o emociones negativas o no deseadas como el pánico, la tensión, contribuyen a crear un determinado clima social. Por supuesto, entonces, que se vale estar muy pendiente, siguiente, muy pendiente de nuestra gente, muy de saber en qué están, muy de saber cuál es su real percepción en ese momento para generar ajustes de forma inmediata. Aquí no tenemos tiempo de pensar mucho o de esperar a que se reúna un directorio para que se genere una solución. Lamentablemente, esto nos ha traído esta situación de la contingencia presentada, nos ha traído una obligación de tomar decisiones a nivel de empresarial, decisiones de un día para otro, porque todo está cambiando de una forma impresionante. Y lo que hoy nos sirve, mañana ya no nos está sirviendo, y entonces tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera distinta. En el clima emocional, además, se crean esos contagios de los que hablaba y esta contaminación. Si un miembro del equipo no mide sus expresiones, el impacto puede ser alto y el clima puede quedar muy resentido. Algunos elementos que alteran el clima emocional son los prejuicios, el ego, los juicios categóricos, el individualismo, las prisas, muchas veces la falta de respeto, las ofensas incluso, la actitud no deseada, la falta de empatía, el miedo. Porque mi visión de las cosas condiciona mi comportamiento. Entonces, si mi visión es que esto no da para más, pues ¿cuál va a ser mi comportamiento y mi actitud? Ahora, estar en contacto con un clima tóxico hace que sin darnos cuenta se tomen las costumbres de la otra persona o de los otros. Por tanto, entonces resulta más cómodo quedarse para algunas personas en la zona de seguridad, en su zona de confort. Y la zona de confort tampoco resulta ser muy productiva, que digamos. Siguiente.
Entonces, ¿cómo gestionar todo eso? Pues tomando conciencia de que la interacción de toda mi gente es tan supremamente valiosa dentro de todo este ciclo de conferencias, todo lo que hemos dicho, y por tanto, entonces, entrar a tomar acciones con base en lo que puntualmente se presente. Todas las empresas son diferentes, así como cada familia es distinta, cada empresa es distinta. Por eso es tan importante generar un diagnóstico personalizado. Tomar la conciencia entonces de las propias emociones, la capacidad de percibir con precisión los sentimientos de los otros. Pues, darle el nombre a las emociones, que lo hemos dicho ya muchas veces, y esa comprensión que nos lleva a percibir con mayor precisión qué es lo que está sucediendo. Siguiente. La anterior. Acá. Bueno, entonces, ¿a dónde nos lleva además esto? Les dije al comienzo, esto tiene mucho de alineación con el tema de felicidad en el trabajo. Y es algo que realmente sabemos hoy que sí se puede lograr. El asunto es empezar a determinar cuáles son las situaciones que se tienen que entrar a mejorar y tomar decisiones inmediatas. No es tan complicado. Cuando hablamos de la felicidad en el trabajo, desde la psicología positiva, está esto que se llama el modelo PERMA, que tiene que ver con buscar que el ambiente sea positivo, desde un optimismo inteligente. Esto también es importante, no es que, sí, todos venimos positivos, felices nomás. No se trata de eso. Se trata de es un factor supremamente importante donde, por ejemplo, en algunas de las empresas lo que han hecho para lograr esto ha sido algo así como, aquí no se permite decir no. Busque otra palabra para no decir no. Cuando hablamos en una frase y ponemos el pero, estamos invalidando lo dicho anterior. Cambie ese pero por una conjunción y. Estamos terminando, este es la última conferencia de este ciclo, pero las anteriores, no. Esta es la última conferencia de este ciclo y las anteriores hacen parte de. Cambia totalmente, con solamente ese cambio, esa conjunción y cambia totalmente el sentido de lo que estoy diciendo. Entonces, algunas empresas que conozco tienen prohibido a su personal decir no y decir a la hora de solucionar una situación puntual en servicio al cliente, algo así como espérese, pregunto o algo así, ¿no? Las personas están empoderadas para solucionar de una vez situaciones. Por tanto, el trabajador se siente total y absolutamente bien de poder generar soluciones y obviamente el cliente se va feliz porque no lo pusieron a esperar. Entonces hay cosas que se pueden hacer realmente con solamente conocer de un poquito del tema y buscar entonces empezar a implementar, ¿ok? Tenemos el compromiso. Obviamente que si las personas no están real y auténticamente comprometidas, pues se batalla mucho más. El tema de las relaciones, que ya había hablado un poquito antes, el tema del logro. Las personas deben estar orientados, total y absolutamente orientados al logro. Y esto tiene que ver también a la hora de gestionar en los perfiles de las personas que requerimos, cómo en ese gestionarlos, cómo son personas que realmente han conseguido resultados. Probado. ¿Sí? Y está el tema del significado, que es esa búsqueda de pertenencia, algo más grande que uno mismo. Yo lo dejo siempre al final por una razón. Para mí es más importante saber que tengo una persona en el equipo de trabajo que trae completamente definido y desarrollado que los logros bien llevaditos se obtienen, que esos objetivos se consiguen, que es una persona orientada a resultados, pero también una persona orientada a resultados con ese sentido de pertenencia por la empresa. Porque cuando yo siento que hago parte del grupo, pues obviamente que me vuelvo muchísimo más productiva. Siguiente.
Entonces tenemos que cada factor de este modelo PERMA ha de cumplir con que se contribuya al bienestar personal por sí mismo, que las personas lo elijan por su propio bien y que se defina y mida de forma independiente el resto del modelo, es decir, que se tenga su propio peso estadístico. Siguiente. Es decir, es un tema aquí donde hablamos de que no solamente basta con decir vamos a generar esta estrategia, sino también tiene que llevarse a un indicador, a un KPI. Esto también trae esta parte bonita de reconocer cuando logramos desarrollar competencias a nivel de satisfacción personal, que es esta parte tan bonita desde la psicología positiva que se llama el estado de flow. Y esto, el estado de flow, dice aquí, algunas personas piensan que las horas que pasan trabajando son una pérdida de tiempo. Eso es lo que hay que cambiar, porque aquí es donde es esa parte más bien bonita de que nos compenetramos tantísimo a la hora de efectuar una tarea que ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta de que el tiempo ha pasado. El estado de flow es eso que conseguimos cuando de pronto hacemos una tarea y la hacemos tan supremamente a gusto que, como decimos a veces, aun cuando no se pagara o no se recibiera dinero por eso, lo seguiríamos haciendo. Según el creador de esta teoría, algunos de los momentos más intensos y satisfactorios de los seres humanos se producen durante las horas de trabajo. El asunto es aprender a reconocerlos, porque se produce más cuando estamos en este estado de flow. El ideal dentro de las organizaciones, por tanto, es que nuestro recurso humano se mantenga en este estado de flow al desarrollar su rol. Siguiente. Entonces, démonos cuenta, por tanto, de la línea de coherencia que toda esta información ha traído, que nos lleva a empezar diciendo, gestionemos los miedos, la frustración, el agobio que en ese momento trae nuestra gente. Empecemos a gestionar cada uno de estos, aprendamos cómo y en este ciclo terminamos hablando entonces de lograr una persona que permanezca en estado de flow. Las características aquí son que la persona se encuentra absolutamente concentrada en su actividad. Han salido ciertos programas que hablan de el manejo del tiempo. Hay una técnica muy bonita que es como yo le digo la técnica del tomate. Es un tema de que puedo ponerme tan supremamente concentrada e inmersa en una labor, pero cada 45 minutos o cada 50 minutos me obligo a parar 5 para todavía agarrar más fuerza, para recargar la pila. Los 5 minutos donde puedo moverme, bien importante que es moverse, para que el flujo sanguíneo funcione perfectamente y poder seguir y enseguida se agarra de nuevo la onda y se sigue en este nivel alto de concentración. Metas claras a conseguir que se consiguen. Es decir, que la actividad desarrollada tiene que ver con mis propias habilidades. A la persona le parece estar superando un reto permanentemente. Entonces, eso también es bien bonito cuando la persona está orientada a resultados, que mantenga este estado de flow, resulta fácil. Experimentar la sensación de tener el control. Esto también es supremamente valioso. Muchas veces veo yo, y lo he cuestionado mucho, que una persona tenga, por ejemplo, que salir a encontrarse con un cliente en una empresa y tenga que pasar por 3, 4 áreas hasta llegar al recurso humano para informar que tiene que salir. Porque además va a ser una diligencia, una tarea para la empresa. Y muchas veces en esos procesos, pues mejor
se desanima la persona y dice, ay no, mientras me voy a 4 personas, mejor lo hago por una llamada o lo que sea, cuando a veces resulta casi que obligada a la presencia física. Entonces, también hay que cuidar esta parte para que nuestras personas anden, nuestra gente, nuestro equipo de trabajo ande en estado de flow, esa parte de la autonomía. ¿Qué más quiero yo que resultados? ¿Cómo los consiguen? Allá tú. Esos modelos, por ejemplo, que hoy vemos como el modelo Google, tan supremamente especial que ya los veo yo aplicados en algunas empresas, son maravillosos. Se empiezan a romper tantísimos paradigmas frente a lo que se supone que debo hacer a la hora de llegar a trabajar, dependiendo el cargo. Por ejemplo, una persona que llega a estar todo el día frente a un computador con un tema de finanzas, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene que andar con corbata? Y algunas empresas obligan a que la persona esté con corbata. Eso debe ser bien incómodo, todo el día. Si no se requiere, ¿para qué? Entonces, eso es parte de lo que tenemos también que empezar a flexibilizar. Son muchísimos los paradigmas que tenemos que cambiar. Estar en estado de flow también implica que la actividad trae un fin en sí mismo. Ejemplo, vamos a trabajar. ¿Qué tal si nos metemos por el tema de clima emocional? Me dijo mi líder allá en El Salvador. Y yo, qué interesante, porque de eso casi no se habla. Qué reto tan bonito. Ok. Y yo empiezo a investigar. Es decir, la tarea con un fin que además me dejaba en su momento, en este comienzo, me dejaba esa satisfacción de encontrar un modelo propio. Esta parte resulta supremamente valiosa. Igual entonces podemos encontrar ese tipo de motivaciones en cualquiera de las tareas que tengamos que realizar. Entonces la actividad tiene un fin en sí mismo. Perder la noción de sí mismo y la disminución de la autoconciencia. Eso es una característica. Muchas veces hasta dejamos de comer, se nos olvidó. ¿Y qué pasó? Que no, es que no me di cuenta, ya son las 3 de la tarde, ya perdí mi hora de almuerzo, o no es que se haya perdido, ya lo utilicé en otra cosa. Muchas veces con frecuencia nos pasa eso y eso tiene que ver en que estamos en estado de flow. Tiene también como característica este estado que el sentido de la duración del tiempo se altera. Lo que he dicho, pasó el tiempo y ni cuenta me di. La actividad viene a constituir un fin en sí misma. Esta parte es bien bonita, le repito, porque si yo sé que, listo, vamos a hablar de clima emocional, de dónde viene, cómo se hace, de dónde consigo, no sé qué, etcétera, es como la creación de un producto propio que está dirigido a una empresa, sí, pero eso es mucho de mí. Por tanto, esta habilidad de entrar en flow, retomando cuando hemos tenido que hacer alguna pausa, es inmediata. Retomo de una vez y de una vez, otra vez estoy en flow. Se experimenta entonces sensaciones de euforia, de triunfo y un espectacular sentido de trascendencia. Esta trascendencia que tiene que ver con eso de qué le estás dejando al mundo. A eso hace referencia. Se evapora el miedo al fracaso. Se genera un equilibrio entre el desafío y las habilidades de cada una de las personas, porque es una unión de acción y pensamiento. Y hay una distorsión del tiempo y eliminación de las distracciones. Siguiente. Claro, yo no me distraigo porque tengo una intención puntual, que además me motiva muchísimo. Entonces, dentro de las características del flow, vemos que se logra estar en este estado cada vez que se hace una tarea agradable, que genera concentración, la tomo como una meta, busco la máxima eficacia y pongo mi máximo esfuerzo. Siguiente. No se trata aquí de perseguir el éxito, es hacer una tarea puntual que me deja mucha satisfacción. Entonces, por tanto, todo esto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Desde este diagnóstico que he hablado de clima emocional. Este diagnóstico que nos permite identificar puntualmente qué pasa dentro de los equipos de trabajo.
Con este diagnóstico generamos una intervención con lo que resulte allí, que va pues generalmente desde talleres puntuales donde podemos llegar a sus equipos de trabajo, dependiendo del resultado, pues para potenciar o eliminar ciertas conductas. Y obviamente luego de esto una evaluación. ¿Cuál es el resultado final que le vamos a devolver a las empresas en las que nos permitan pues esta intervención? Siguiente. Entonces, este diagnóstico es un proceso muy sencillo de manejar, basta con que se comuniquen con Cristian y una vez comunicados con Cristian, generamos y agendamos y demás, se lleva a que las personas completen el formulario, que se escribe que, como les hemos dicho, es anónimo, y ya con base en eso poder establecer el primer informe para la empresa. O sea que realmente es muy fácil. Siguiente. Es una cuestión de decidir que sí que ya lo queremos hacer. Entonces, recuerden que estamos para apoyar la gestión de seres humanos. Somos seres humanos trabajando para otros seres humanos. Y recuerden que hemos dicho desde el comienzo, hagamos del Salvador una fábrica de personas buenas. Para mí ha sido un completo placer haber sido parte de este equipo de trabajo que nos lleva a concluir hoy este primer ciclo con estas conferencias. Y aquí pues siempre dispuesta para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Janet. Excelente tema y bien importante. Y creo que con esto a todos aquellos que nos han escuchado, que han prestado atención y han estado con nosotros, pueden ver qué importante es lo que realizamos a través de Supéralo en ayuda a todas las empresas aquellas que están aliadas con nosotros trabajando. Durante ya esta próxima semana empezará a recibir paquetes de información con todo lo que nosotros tenemos, un link donde se podrá suscribir, como Janet lo decía, que es anónimo, donde retomamos nosotros la información y coordinamos la cita para hacer la explicación y el inicio de esto. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Tendrá esto algún costo? No tiene ningún costo. Nosotros es una implementación nueva que estamos poniendo a disposición de cada una de las empresas. Janet, como siempre, muy agradecido con respecto a todo lo que tú nos explicaste y a lo que hemos estado hablando el día de hoy. Esto es bien, bien importante hoy por hoy poder tomar en cuenta dentro de todo lo que estamos haciendo. Y ahí tenemos mensajes. Sí. Permíteme leer esto interesante. Dice, en ciertas empresas nos toca trabajar y ser creativos con la inteligencia emocional, puesto que no hay más opciones de crecimiento y los trabajadores se sienten estancados. Se evidencia zona de confort tanto de los jefes como de los trabajadores. Eso es bien importante, porque esta es la consecuencia de entender que muchos de los hoy ¿cómo se llama? Los valores vienen individuales. Muchos de los trabajos que desarrollamos y muchos del objetivo social de algunas empresas son, digamos, tareas muy específicas. Voy a poner un ejemplo. La fábrica de pupusas. Ok, yo contrato un personal para que genere una línea de trabajo ¿cómo se llama?, de proceso, para que al final salgan unas muy buenas pupusas y se entreguen hoy a través de una ventanilla a un cliente. Ejemplo, ¿qué posibilidades tengo entonces con estas personas aquí? Si el dueño de este negocio, bien manejadito, le está dejando dinero, pues está tranquilo y está en zona de confort. Y seguramente también la persona que hace parte de este proceso dice, ok, yo también me siento en zona de confort porque tengo una seguridad de un pago. Pero eso no es todo. ¿Dónde está el desarrollo personal? Entonces aquí el ideal es que este jefe se ponga en condición formal de decir, ok, voy a hacer que mi gente se desarrolle de forma personal. ¿Cómo? Apoyándoles con tema, por ejemplo, de vas a estudiar hoy por hoy a nivel
internet, te voy a apoyar con tiempo, te voy a apoyar con que tengas facilidad en tema de datos, por ejemplo. Algunas empresas que nos escriben dicen, algunas personas que son empleados de las empresas dicen, yo no he podido participar en directo porque lamentablemente no tengo datos. Tengo que esperar a estar en tal sitio con Wi-Fi para poder escuchar una plática, ¿sí? Entonces, aquí es donde también se tiene que generar este equilibrio. De otra manera, se vuelven empresas que se necesitan, pero no van más allá realmente de todo lo que pueden dar. Ahora bien, en este tema de Marinel, si la gente me preocupa. Más tardecito hablamos, Mari. Bien importante, Janet. ¿Cómo podemos encontrar este equilibrio en lo que tú comentabas y basado siempre al mensaje que nos pusieron? Porque sí es cierto, llega un momento donde puedes tú estar laborando en un lugar y por más competencias que tengas, no puedes ver una oportunidad mucho más allá de. Ahora bien, ¿qué recomiendas tú que podemos hacer creativamente para poder salir de ese bache? Porque llega un momento que se vuelve un bache dentro de las organizaciones. Sí, lamentablemente eso que estás diciendo es tan real, Cristian. Yo conozco personalmente, y por eso me preocupé, al equipo de trabajo de Marinense. Y hace unos años les dije a todos, ojo, chicos, gestionen para ustedes sus propios proyectos empresariales. Porque si la situación del dueño de la empresa va a seguir siendo la misma, esto va a terminar en lo que ella acaba de comentar. Entonces, excelente, muy bien. Aquí la invitación es entonces a que los empresarios tomen conciencia de hasta dónde quieren llegar. De pronto una llamadita de atención de parte del mismo equipo de trabajo que les diga, óyeme, escúchenos. Estamos aquí haciendo tareas tan repetitivas que ya no tenemos ninguna motivación. ¿Qué sugiere usted que podemos hacer? Por eso muchas veces cuando vemos empresas que dicen, mire, esta empresa se encargaba, vuelve al tema de las pupusas. Esta empresa hacía las pupusas, pero mira qué interesante que allá al lado ahora tienen un proyecto de lo que le ponen a la pupusa, que aquí no lo usamos, con los encurtidos. Un tema de encurtidos que están vendiendo. ¡Qué bien! Porque entonces la persona que está aquí haciendo masa todo el día, amasando la masa, valga, puede estar pensando, yo quiero llegar allá, porque ese proceso que están haciendo allá me parece bonito, es un proceso limpio, es un proceso diferente, quiero aprender y quiero ir para allá. Entonces hay por lo menos esa motivación de decir, sí puedo dar un pasito más. Entonces, las empresas por eso tampoco nos podemos quedar haciendo siempre lo mismo de lo mismo. Excelente, pura innovación, caminar con lo que se da. Pues bien, Janet, creo que no tenemos más preguntas o comentarios, así que te agradezco mucho de nuevo y todo, como siempre, excelente. La próxima semana ya nosotros entregaremos mayor información. El ebook se está empezando a enviar en este preciso momento a cada uno de los que ha estado con nosotros. Así que te agradecemos mucho, te deseamos éxitos, feliz fin de semana y seguimos en contacto. Y a todos ustedes que han estado con nosotros, les agradecemos de nuevo y siempre les esperamos. Esto ha sido patrocinado por CIAP y Vital, juntamente con programa Supéralo. Así que tengan un feliz día y gracias. Muchas gracias, saludos a todos.